el año pasado, porque los diputados de la Asamblea Legislativa dijeron, pues si este año no hay elecciones, hay que bajarle el presupuesto al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral. Nos bajaron la misma cantidad, 100 millones de pesos. 100 millones de pesos para el Instituto Electoral de la ciudad es una pequeña cantidad. 100 millones de pesos para el Tribunal Electoral de la Ciudad de México es la tercera parte de su presupuesto. De tal manera que muchos, así como sucede en el caso del Tribunal de la Ciudad de México, en muchas entidades federativas dicen, si nos quitan la materia laboral electoral, puede ser que se piense que tenemos menos competencias y entonces se nos vea como órganos menos funcionales en la época en que no hay proceso electoral. Y por eso he escuchado a muchos de mis colegas decir, mantengamos la justicia laboral electoral en los tribunales electorales, porque eso nos legitima, nos da más atribuciones, y mientras más atribuciones tenemos, más podemos rendir cuentas y dar resultados frente a la ciudadanía. Es una postura muy válida y hay una corriente que lo sostiene. Pero habemos otros, en los cuales yo me incluyo. Yo les decía, desde antes de entrar al tribunal, tenía yo la misma perspectiva que hoy sigo manteniendo, que es peligroso, es sumamente riesgoso que el tribunal electoral sea juez y parte en los procesos electorales en los que interviene. Nosotros dirimimos las controversias que se suscitan entre los trabajadores del tribunal y la propia instancia. No pasa desapercibido para nosotros que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado al respecto y ha dicho que no se trata, en los casos de la justicia electoral laboral, de una función de juez y parte. Y el criterio que sostiene la Suprema Corte se puede revisar, entre otros, en el amparo directo en revisión 1711/2010, en cuya resolución la Corte dijo que no se le puede considerar a los tribunales electorales tener el carácter de juez y parte al dirimir las controversias entre sí mismo y sus propios trabajadores, porque esto está en la Constitución. Y entonces, al estar en la Constitución, ya no podríamos hablar de que se trata de una figura en la que se es juez y parte. No me convence mucho el criterio de la Corte. Ustedes pueden revisar este expediente y algunos otros, pero que tengo yo a la mano, el amparo directo en revisión 1711/2010, en el cual se llega a esta determinación. Y entonces, lo que se ha venido avalando es este mecanismo. Cualquiera diría, a ver, si tú eres el patrón y al mismo tiempo eres el que resuelve la controversia laboral, pues claro que eres juez y parte. Lo que dice, por ejemplo, algunos precedentes del Tribunal Electoral del Distrito Federal en la época previa a la actual integración en la que participa su servidor, es lo siguiente. Dice, bueno, como el Tribunal Electoral tiene una comisión de controversias laborales, que es la que instruye la causa laboral, entonces ya no es juez y parte, porque es la Comisión de Controversias Laborales la que dirime la controversia, y el Pleno únicamente vota o avala el resolutivo. Pero a mí me parece que si nada como pato y camina como pato, pues entonces tenemos que llamarlo con todas sus letras como es, ¿no? El Tribunal Electoral dirime las controversias entre sí mismo y sus trabajadores, ya sea por conducto de una comisión de controversias laborales, pero finalmente es el Pleno del Tribunal el que decide, resuelve y toma la determinación de cómo resolver estas controversias. En el amparo en revisión que les platico, en el 1711/2010, cuya autora es Liliana Hidalgo Rioja, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara infundado el agravio, argumentando que al estar en dicha disposición de la Constitución no puede ser violatoria de la propia Constitución, y sin embargo la Corte no presentó argumentos en los que resolviera si efectivamente un tribunal electoral es juez y parte. Pero como ya lo dije, desde mi punto de vista, sí lo es. El caso mencionado solo es un ejemplo de los conflictos laborales que se generan, en este caso, con el sistema electoral nacional. Me refiero al caso anterior, con este nuevo sistema electoral nacional. Hay mucho por descubrir en la materia electoral, hay mucho por resolver. Incluso hay otros dos casos que quiero platicarles brevemente, solo para dejar en el imaginario colectivo cuál será la solución que dará ahora en la Suprema Corte en los amparos en revisión que se lleguen a presentar.
Primero está el caso de los ex consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal. Resulta que en el 2013, se nombra a 7 consejeros del Instituto Electoral, los nombra la Asamblea Legislativa, por un periodo de 7 años, cada uno de ellos. Viene la reforma de 2014 y la reforma elimina a todos estos consejeros para que lleguen nuevos que sean designados por el Instituto Nacional Electoral, que es quien los designa y los puede remover. ¿Qué pasa con estos 7 exconsejeros? Bueno, se inconforman por distintas vías. Sin embargo, termina el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolviendo como juicios laborales sus inconformidades para la liquidación que a estos funcionarios les corresponde, porque el propio Código Electoral local tiene una disposición transitoria, el artículo 6º transitorio, que decía que los consejeros y magistrados que hubieran sido removidos tenían que ser liquidados por el término que todavía duraba su encargo. Lo primero que discutimos en el tribunal fue si la vía laboral era adecuada para resolver las controversias relacionadas con los consejeros electorales, o en este caso ya ex consejeros electorales, porque la naturaleza de su función era la de ser titulares del órgano, no empleados, no trabajadores del mismo. Entonces discutimos ampliamente y lo que terminamos reconociendo es que si queríamos proteger sus derechos, teníamos que resolver el asunto como una controversia laboral, aunque muchos no estamos convencidos de que la relación que se presenta entre los consejeros y el órgano sea una relación de trabajadores. Servidores públicos, sí, pero no trabajadores, porque ellos fueron designados por la Asamblea Legislativa en aquel entonces. Y el otro caso, un caso también que fue muy sonado en medios de comunicación, es el de un ex magistrado del Tribunal Electoral, profesor de esta facultad además, que fue removido por una resolución de la Contraloría Interna del Tribunal Electoral. Después de una serie de controversias y un juicio administrativo, hay una resolución en materia de amparo que dice claramente que el Contralor Interno del Tribunal Electoral no puede remover a los magistrados. Y entonces esto obliga a este tribunal, ya con la integración nueva con los actuales magistrados, a indemnizar por una cuantiosa suma al ex magistrado que había sido removido por una resolución de la Contraloría, lo cual dejó claro que el Contralor el Contralor Interno del Tribunal Electoral no puede supervisar la función de los magistrados, solamente de todos los demás servidores públicos del Tribunal Electoral de otro nivel, excepto los magistrados. Y en este sentido, el régimen laboral del Tribunal Electoral de la Ciudad de México es un tanto extraño, porque por disposición del Código Electoral todos los trabajadores son de confianza, todos los trabajadores del Tribunal Electoral son de confianza. Entonces es un mandato del Código Electoral y es una cuestión que desde mi punto de vista podría revisarse a la luz de los principios básicos del derecho laboral, del derecho burocrático, porque atenta contra muchos de los principios como la estabilidad en el empleo. Además, las funciones que tienen no necesariamente son de confianza, pero hay un mandato legal que así lo dispone, y esto deja en un estado, cada vez que hay una situación de separación del cargo de un funcionario en el tribunal, pues los deja en una circunstancia nada favorable. Creo que también es uno de los temas, uno de los aspectos que habría que revisar dentro del marco del derecho y la justicia laboral electoral hoy en día. Mi reflexión final es que todo lo que les acabo de decir puede ser valorado como un régimen transitorio, porque la materia electoral está en constante cambio. Hay casi una ley electoral para cada proceso, casi cada 3 años está en constante movimiento el marco jurídico electoral. Es algo normal, el marco jurídico electoral es muy dinámico, se va ajustando a las necesidades, a los cambios. Yo siempre he dicho que el derecho electoral está basado en un principio básico, el principio de la desconfianza. Los actores políticos desconfían unos de otros y van ajustando el marco electoral cada 3 años. Pero si la hipótesis de conservar la autonomía fue lo que dio lugar a una justicia electoral laboral, hoy en día esa hipótesis creo que también debe ser revisada y, en mi opinión, para concluir, como ya lo he anunciado reiteradamente, creo que deberíamos separar
la justicia laboral del ámbito electoral y mantener el principio de especialización de los órganos. En mi opinión, deberían ser los tribunales, tanto el Tribunal de Conciliación y Arbitraje Federal, el que dirimiera las controversias entre los trabajadores del INE y los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el que, de acuerdo con la reforma constitucional de la Ciudad de México publicada en el Diario Oficial el 29 de enero pasado, se va a crear un Tribunal de Conciliación y Arbitraje Local y en mi opinión este es la instancia que debiera dirimir las controversias laborales entre los servidores públicos de la materia electoral, tanto del Instituto como del Tribunal Electoral. Esa es la otra parte. Les decía, muchos de los magistrados locales dicen conservemos la materia de justicia electoral laboral para justificar nuestras atribuciones, pero habemos otros, entre los cuales me incluyo, que decimos respetemos el principio de especialización y que sean los tribunales de conciliación y arbitraje los que diriman las controversias laborales, porque además son los que saben, son los especialistas en esta materia, y entonces eso nos evitaría en futuros congresos, claro, yo estoy encantado de estar aquí con ustedes, pero nos evitaría decir, ¿y qué demonios hace un magistrado electoral en un congreso de carácter laboral burocrático, donde todos ustedes son especializados en una materia que, para mi gusto, me debiera ser ajena, pero la ley me obliga a estar inmerso en este ámbito, en este espacio. Agradezco mucho a todos su atención y estoy a sus órdenes. Señor magistrado presidente Armando Hernández, le agradecemos mucho esta ponencia por lo claro y lo valiente de su exposición, lo sincero de todos sus puntos de vista y la crítica que hace al sistema electoral. Compartimos muchos de los puntos de vista del señor magistrado, presidente magistrado, y nos da mucho gusto esta ponencia. Pasamos entonces a la etapa de preguntas y respuestas. ¿Quiénes quieren preguntar a